Francisco, buenas tardes. Bueno, buenos Hola, días, buenas tarde, no tardes. sé qué decirte a estas horas. Buenos días. Buenos días, todavía quedan unos minutos hasta el mediodía, no debería haber ambigüedad. Buenos días, entonces. Es un buen día, viendo que la recesión va a ser muy suavecita en el conjunto europeo, incluso en 2023 prevé la Comisión cerrar con un 0,3 en positivo. Eso sí, marca ya el camino del cuarto trimestre y del primero del 23 en terreno negativo, sobre todo por Alemania. Bueno, que la recesión no sabemos cómo va a ser, podría ser un buen día para los técnicos de la Comisión Europea que estiman que la recesión va a ser más leve de lo que creíamos hace poco. Mi primera impresión es que efectivamente la sensación es que la caída va a ser menor de lo esperada. Los técnicos de la Comisión Europea, para mí personalmente, tienen credibilidad. Sus previsiones, históricamente, o al menos durante los últimos par de años de turbulencia, han sido más atinadas que otros organismos que en principio parece que tienen como más relumbrón, como puede ser el Banco Central Europeo. En los datos, la previsión que hicieron tanto en primavera como en verano iba mucho mejor, mucho más en línea con lo que luego ha sucedido, que era de, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Captaron mejor que el crecimiento iba a sufrir, captaron mejor que la inflación iba a ser más alta de lo esperado. Entonces, para mí se han ganado un respeto que hace que tengamos que mirar estos números con más cariño y con más atención al detalle que el de otras casas de previsión económica. Entonces, si dicen que la previsión es que no vamos a sufrir una recesión tan profunda como a lo mejor se deduce de los titulares, pues hay que prestarles atención. Me siguen personalmente pareciendo optimistas. Las previsiones de ING son un poquito más negativas, aproximadamente pues, entre medio punto y un punto peores, ¿no? ING cree que la zona euro va a entrar en una recesión clara en el año 2023. La Comisión habla de un crecimiento ligeramente positivo del 0,3. Nosotros pensamos que va a haber una contracción para todo el año de aproximadamente medio punto. En el caso de España, la Comisión habla de un crecimiento de un punto porcentual. Nosotros creemos que va a estar por debajo del 0,5, pero que se va a quedar en positivo. Pero de todos modos, atinadas, bastante en línea con el consenso y bueno, ojalá tengan razón, ojalá no sea. ¿Vuestra diferencia, Francisco, respecto a estas previsiones que nos estás comentando, están en la duración o en la profundidad? Es decir, ¿están en que hay más trimestres en recesión o que los dos trimestres en recesión son más profundos? Más trimestres en recesión. Nosotros creemos que pueden ser, que con toda probabilidad serán al menos 3 trimestres el año que viene, no particularmente más profundo. Esto siempre basado en un escenario central en el que no hay un deterioro significativo de la situación actual. Es decir, ahora mismo todas estas previsiones que estamos viendo se podrían considerar que están cogidas con pinzas comparada con cualquier otro año y se basan en hay dos elementos que pueden hacer que esto descarrile. El número uno es la energía. Aún le quedan muchas balas que usar a Rusia para asegurarse de que la situación energética se deteriore en Europa. Y pueden ir por una disrupción, un sabotaje de las alternativas que Europa ha ido encontrando. Sería una de ellas, o simplemente cortar el gas, que todavía está llegando gas a través de Ucrania, o una tercera manera de hacer empeorar la situación europea sería cortar el gas a socios rusos que actualmente están todavía teniendo acceso a ese gas y obligaría a esos países, estoy hablando principalmente de Turquía y de Hungría, obligaría a esos países a entrar en el mercado, digamos, libre, a competir con Europa por esos recursos. Ya Rusia, aunque soy su amigo, no me da gas, entonces tengo que venir al mismo supermercado que tú a comprar energía, con lo cual te complico la situación, ¿no? Entonces, ese sería el punto número uno. El punto número dos sería un deterioro de la situación militar. Ante el avance de las tropas ucranianas, Rusia tiene que tomar algún tipo de medida más grave que implicara o bien la amenaza o bien la utilización de algún tipo de dispositivo nuclear de baja intensidad. Eso aumentaría enormemente la tensión en Europa y volvería a hacer que se dispararan los precios de la energía. Cualquiera de esas dos cosas, un deterioro energético o un deterioro militar, haría que se descarrilaran estas previsiones. Estas que estamos viendo y las que yo acabo de comentar de ING se basan en
un run run, una continuación de la situación actual, en el que nosotros estimamos que el impacto sería negativo, sobre todo en Alemania, durante un periodo más prolongado del que estamos viendo ahora mismo que estima la Comisión Europea, ¿no? Entonces, pero sigue siendo nuestro escenario central, ¿eh? De que no hay ni un deterioro, ni hay un sabotaje activo, ni un corte de la energía a Turquía, ni hay una utilización de armas nucleares de baja intensidad, ¿no? Entonces, digamos, en la foto global estamos de acuerdo, estamos alineados con esta visión. Esto no es nada excepcional, aquí no están diciendo nada que no sea consenso. Absolutamente no hay un dato, no hay una línea que no esté ya ampliamente discutido en los últimos 2 meses. Nosotros hemos hecho una comparativa en el último cuarto de hora entre el texto de las previsiones que se hicieron en verano y las actuales, y lo único que se ha cambiado es, bueno, en verano había más optimismo respecto al consumo, se hablaba de un turismo que sería capaz de empujar la actividad económica con fuerza y se hablaba de una acumulación de ahorro que sería capaz de ayudar a las familias a vadear el terreno en estos meses complicados que vienen. Esas referencias optimistas, tanto la del ahorro como la del turismo, se han eliminado y se han quedado, pues digamos, los elementos más negativos, referencia a la guerra, referencia a la fragilidad energética y una nueva referencia a cómo se ha deteriorado con muchísima fuerza la confianza del consumidor, la confianza de las familias, que es algo que estudiaremos en la facultad. Habrá papers, estudios académicos en los próximos años, porque es verdad que se ha producido un desplome muy significativo y que no casa con la macro, ¿no? Entonces, que tiene su origen en otras cuestiones, inseguridad relacionada con la situación bélica, pero que no casa con los números, ¿no? Tanto en Europa como en España tenemos unos números del paro, de desempleo, que son el principal indicador económico que más influencia a las familias. Son números muy, muy decentes, sólidos, no son excepcionales, pero son mejores que en el pasado reciente y, sin embargo, ha habido un deterioro en la confianza del consumidor muy, muy significativo que es totalmente descorrelacionado con la situación del empleo. ¿Por qué? Tendremos que verlo en el futuro. De momento no se entiende muy bien y es la principal amenaza para la actividad económica en el corto y medio plazo. Está con nosotros también Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es economista jefe de Tresis. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Parece que justo acabamos de perder a Daniel Lacalle. Sigo contigo entonces, Quintana, una cuestión que quería preguntarte mientras vemos si recuperamos a Daniel. Italia, decía tanto José Carlos Díez como Juan Carlos Martínez Lázaro que esa subida de las pensiones con el nivel de deuda sobre el Producto Interior Bruto empieza a preocupar a Europa. Parece que Gentiloni también está hablando en estos últimos minutos sobre cómo se van a relajar determinados criterios de déficit, sobre todo para el año que viene, echándole una mano al gobierno italiano, pero debería empezar a preocuparse Europa porque al final Meloni siga el camino, aunque sea light, de Liz Truss. Yo creo que sin duda va a ser el tema de discusión. En el mejor de los casos, es decir, si la situación no se deteriora, la situación geopolítica no se deteriora, creo que va a ser el tema que va a ocupar las portadas, el centro de la discusión política y económica del año que viene, ¿no? La situación fiscal, aquí se han tenido que apagar fuegos con deuda y con déficit de última hora y se han tirado las reglas fiscales de prudencia macroeconómica, se han puesto en el cajón y se han puesto en suspenso. Nosotros, en los monitores macroeconómicos internos que tenemos, cuando vemos los gráficos de deuda, tenemos como referencia el Tratado de Maastricht, ¿no? Y justo esta semana discutíamos si quitarlo, porque hasta qué punto ha dejado de tener ningún significado, ¿no? Entonces hablaba de que un país responsable fiscalmente debería tener un máximo del 60% del PIB sobre su deuda. Ahora la situación se ha deteriorado mucho, esos números van a mejorar en los próximos meses con toda probabilidad porque gracias a la inflación tan elevada los PIB nominales se están disparando, están yendo muy rápido, este 0% que estamos viendo para Europa pues va a crecer un 10% en términos nominales, que es la medida que se utiliza para decidir si un país tiene un problema fiscal o no. Entonces los números van a estar bastante maquillados en los próximos meses, pero creo que sí que va a ser, que si la situación geopolítica se estabiliza, esto va a ser la principal línea de discusión para el año que viene y habrá presión de Europa, sin duda, y se discutirá, se mirarán con lupa los planes de gasto de los gobiernos de toda Europa, ¿no? Pero en particular los españoles, los que somos el país de la zona euro el que más ha subido el nivel de deuda entre el año 2019 y el año 2022, más de 20 puntos porcentuales, y mientras tanto seguimos, digamos, con el grifo abierto en términos de subida de gastos e inflación. Esto se pondrá encima de la mesa y habrá que rendir cuentas el año que viene, pero dudo que sea un tema de discusión en los próximos 3 meses. Ahora tenemos otros fuegos que apagar y no creo que esto vaya a ser la prioridad.
Muchísimas gracias, Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Te dejamos seguir con el día. Buen fin de semana, buen día, buen negocio, Francisco. Muchas gracias igualmente. Está con nosotros